Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor que nos permite poder estar un día más delante de nuestro Padre Celestial y poder darle las gracias por todas las cosas que hace en nuestra vida, ¿verdad? Hermanos, siempre tengamos esa gratitud para con el Señor. Tengamos siempre esa disponibilidad de levantarnos y darle las gracias y decirle: Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad que envías hoy a nuestras vidas. De tal manera decirle: Señor, ábreme los ojos, ábreme, quiero entender las cosas que pasan. Quiero, Señor, quiero andar en tus caminos, quiero andar siempre en tus propósitos, en tu bendita voluntad. Qué bueno es que nos acerquemos siempre, hermano, a Dios, que nos acerquemos al Cristo, nos acerquemos siempre al Espíritu Santo. Qué tan importante, hermano, es buscar que Dios, hermano, se manifieste en nuestra vida, que el Espíritu de Dios se mueva en nuestros corazones. Qué tan importante es que en tiempos de necesidades, en tiempos de adversidades, el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, querido hermano. Qué tan importante es esperar que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Por eso tenemos que entender, hermano, que nuestra vida en el Señor siempre tiene que ser agradable, siempre que tiene que ser en nuestra vida en el Señor, tiene que ser siempre, hermano, buscar siempre en el Señor una respuesta, buscar siempre en el Señor, hermano, una bendición de Él. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica allá en Palizada, Campeche. Que Dios me la bendiga, Dios me los guarde. Pronto estaremos por ahí buscándole, pidiendo a Dios que nos permita estar por allá. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucho descuido en la relación íntima para con el Señor. En veces, hermano, hay cosas que no se arreglan. Algo que el Espíritu hablaba en mi corazón en esta mañana es que hay cosas que no se arreglan con simplemente orar. Hay cosas que no se arreglan con simplemente asistir a la iglesia. Hay cosas que no se arreglan, hermano, por cumplir en todo. Y si de algo debemos de tener mucho cuidado, hay cosas que solamente se van a arreglar, hermano, por medio del Espíritu Santo. Hay cosas que solamente se van a arreglar, hermano, que Dios esté en nosotros cambiando nuestro corazón. Por eso es importante entender, hermano, que en vez estamos pide y pide, estamos orando y orando, hermano, pero no tenemos una respuesta. Y en veces creemos que la respuesta que Dios nos da, o creemos que esa respuesta fue de Dios, pero cuando en realidad no fue de Dios. Si algo tenemos que cuidar en todo esto, hermano, es nuestra relación para con el Dios Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros miremos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida delante del Señor, cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestra relación para con Dios. Porque en veces nos pasan cosas, hermanos, por descuido, por descuidar la presencia de Dios, por habernos olvidado la importancia de tener esa comunión con el Señor. Y eso es importante, algo que el Espíritu hablaba en mi corazón en esta mañana, y eso es lo que quiero hablarles, comunicarles, hermanos, es que hay cosas que no se arreglan con palabras, hay cosas que se tengan que arreglar con la presencia de Dios. Porque en veces, hermanos, somos de hablar y somos de usar mucho lo exterior como para decir: Señor, yo te sirvo, tú sabes que yo he sido fiel, tú sabes que en los momentos que me necesitan, ahí estoy, tú siempre que todo lo que me has pedido te lo he dado, tú sabes que yo oro, yo siempre te clamo, siempre en mi boca está tu presencia, hermano, y tenemos eso que como que las palabras, que lo que hacemos, hermano, siempre usamos eso, pero nunca meditamos sobre cómo está nuestra relación con Él. Cómo está nuestra relación íntima con Él.
Hablar, hermano, orar, no significa que tengamos una relación con Él, que tengamos una relación íntima con Él. El punto es para qué nos sirve tener esa relación con Él tan estrecha. En el libro de los Salmos 25, versículo 14, dice: la comunión íntima de Jehová dice, es con los que le temen, y a ellos le daré a conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Miraré y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mira, hermano, cuando el creyente se siente solo, se siente afligido, se siente abatido, se siente en un momento, hermano, que necesita, dice acá, mírame, porque estoy solo y afligido. Muchas veces nos tenemos que sentir solos, hermano. En veces se nos cierran las puertas, en veces no tenemos opciones, hermano. En veces decimos, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que hago, Señor? O sea, ¿cómo resuelvo esto? Y por más que buscas, hermano, en la mentalidad, no encuentras una respuesta. Porque en veces queremos solucionarlo con las cosas exteriores, pero hay cosas que no se arreglan con las cosas exteriores. Hay cosas que solamente se arreglan con la presencia de Dios. Por eso esta palabra y la comunión íntima de Jehová dice, es con los que le temen. La comunión, o sea, en veces, hermano, en veces hacemos cosas, a veces oramos, pero en nuestro corazón no hay temor a Dios. En nuestro corazón podemos tener esa comunión, no significa que todo lo que hacemos siempre es para agradar a Dios. Ciertamente así es, hermano, pero acá dice que es que no hay en veces comunión con Dios. Bendiciones a los hermanos, sean tierra deseable. Les mandamos un saludo. Que Dios me los bendiga allá en Chavarría, Morelos. Que Dios me los bendiga. Hermano, pero acá dices que esta palabra comunión en el hebreo significa sod. Y sod viene de la palabra compañía de personas. También significa intimidad. Significa en lo secreto. Significa, hermano, consultar. Significa en la congregación. Muchas veces, hermano, yo lo que puedo ver aquí en la Escritura, hermano, es que nuestra comunión íntima, por eso debe de ser siempre mantener una relación estrecha con los hermanos, dice, con las personas, una relación estrecha, íntima con Dios, hermano. Pero dice la Escritura, dice que una relación íntima, hermano, en la congregación. O sea, que estamos hablando, hermano, que una de las cosas que debemos de tener siempre y de cuidar ante todo, hermano, es nuestra relación con Dios Espíritu Santo. Tenemos que cuidarla, porque hay cosas que solamente se resuelven, hermano, con la presencia de Dios. Solamente se resuelven así. En veces no necesitamos hablar, en veces no necesitamos nosotros, hermano, hacer cosas en lo exterior o dar cosas en lo exterior. Solo necesitamos la presencia de Dios. Por eso dice, hermano, que también la comunión significa reunión en lo secreto. Reunión en lo secreto. La comunión íntima son aquellos que dice el Señor, son aquellos que tienen una reunión en lo secreto. Aquellos que en lo íntimo, en lo secreto, en lo que nadie sabe, en lo que... por eso en veces decimos, Señor, es que tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. Ciertamente Dios la conoce, ciertamente Dios conoce nuestra vida. Dios conoce todas las cosas, los momentos difíciles, las adversidades que pasamos, nuestras luchas que tenemos, nuestras pruebas que tenemos. Dios las conoce. Dios sabe todo lo que pasa en nuestra vida, hermano. Dios lo sabe. Y créame que está pendiente de eso. Pero hay cosas, hermano, lo que yo veo, a mí el Señor Espíritu habló en mi vida esta mañana y me dice, hay cosas que no se resuelven con lo externo, solamente con mi presencia. Y esto me llamó la atención a mí, porque una de las cosas que hablaba también al Espíritu en esta mañana era que, dice, se necesita estar más locos. Si estás más loco que David, Moisés, Abraham, Noé, hermano, Elías, hermano, Gedeón. Entonces eso vino esa palabra, si estás más loco que Abraham, Moisés. Yo dije, Padre del cielo.
Entonces podemos poner por qué era una locura. ¿Por qué una locura lo que ellos estaban haciendo? ¿No? Mira, gloria a Dios. ¿Por qué una locura? Porque ellos estaban locos, hermano. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque ahorita hablarles un poquito de eso. ¿Por qué podemos decir entonces que la intimidad solamente o la comunión se está relacionada con aquellos hermanos que tienen una vida en lo secreto? No, entonces no es lo exterior, hermano, sino es una vida en lo secreto. Mi comunión, dijo el Señor, ¿verdad? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos les haré conocer mi pacto. Mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Por eso vuelvo a repetir, hermano. Aquí hay una situación solamente de un trato personal, de una situación personal que solamente es dentro de la presencia de Dios, dentro de los planes de Dios. Pero Dios dice, Dios mira, ¿dónde Él resuelve estas cosas? Dentro de lo secreto. Hay cosas que tenemos que resolverla en lo secreto. Hay cosas que se resuelven en lo secreto. Por eso dice en el libro de, hermano, podemos decir que la intimidad o la comunión está relacionada con que nosotros siempre tengamos puestos los ojos en el Señor. Por eso le dice en el libro de Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas palabrerías, vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces esto nos enseña a nosotros. Fíjese, hermano, que si algo tenemos que entender, que hay cosas que el Espíritu de Dios, hermano, se mueve en lo secreto, que las cosas, la victoria se mueve en lo secreto, la ayuda de Dios se mueve en los secretos, mucho respaldo de Dios se mueve en lo secreto. De tal manera, hermano, que dicen, no uses vanas palabrerías, hermanos, como los que piensan que por eso van a ser escuchados. Y quiere decir entonces, hermano, que por mucha oración que tenga el hombre, no por eso va a ser escuchado. Quiere decir que hay cosas, hermano, que hay cosas. Por eso dice aquí, mas cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y la palabra secreto significa comunión. Comunión, una relación íntima, una relación personal con el Señor. Y no uses, dicen, y orando, no uses, cuando vayas a hablar, no uses vanas repeticiones, porque no por eso van a ser escuchados. ¿Qué está diciendo? Entonces está diciendo, querido hermano, que hay cosas que no se resuelven con oración. Hay cosas que Dios no escucha por medio de la oración. Hay cosas que se resuelven solamente con la presencia de Dios. Solamente con esa relación íntima con Él. En lo secreto, hermano. Pero quiero explicarle un poquito eso. ¿Por qué solamente en lo secreto? ¿Por qué en lo íntimo? Porque esto está rico. En veces, hermano, cuando nosotros descuidamos nuestra vida, nuestra comunión con el Señor, nuestra vida va a entrar en luchas fuertes, hermano. Va a entrar en luchas fuertes. Cuando descuidamos nuestra vida va a entrar en ciertas pruebas fuertes. Y en veces, hermanos, tenemos que entender que las luchas, hermanos, no se resuelven. No se resuelven, hermano, con gritos, no se con pleitos, sino tenemos que, hermano, aprender a depender de la presencia de Dios y no de nuestras fuerzas, como llegó a decir de Pablo. Cuando iban, hermanos, estaban navegando, hermano, dice que ellos llegaron a desmayar, a perder las fuerzas, y llegaron a entender, hermano, que no era con sus propias fuerzas, digo el Señor, si lo que Él quería, dice que lo que Dios quería de ellos es que ellos aprendieran a depender de Dios. Ellos aprendieran a depender de la presencia de Dios. Eso es importante, eso lo dice en el libro de 2 Corintios 1, versículo 2, pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte para que no confiésemos nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que hay cosas que no se resuelven con oración, hay cosas que no se resuelven con nuestras propias fuerzas, sino que se resuelven solamente
con la presencia en lo íntimo de Dios. Cuando los problemas son muy fuertes, cuando las situaciones son muy fuertes, solamente se va a resolver con la presencia de Dios y no con fuerzas y no con acciones. Porque mire, ¿por qué le explico esto, hermano? Porque en el libro de Zacarías 4, versículo 1, aquí vamos a ver la importancia de estar en lo secreto. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha, dice, del depósito y otro a la izquierda. Y proseguí y hablé diciendo en aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y el Señor dijo, y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Zorobabel, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra de las aclamaciones de gracia. Dice, gracia, gracia a ella. Vino palabra de mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos acabarán. Vean lo que dice, hermano, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos que Jehová dice que recorren toda la tierra. Pero vean lo que dice acá. Entonces respondió, me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos y no con fuerza, sino con su espíritu. ¿En dónde estaba parado Zorobabel? Zorobabel estaba parado delante del altar de Dios. Zorobabel estaba parado delante del Espíritu de Dios. Zorobabel estaba delante de la presencia de Dios. Zorobabel estaba en la intimidad con Dios, estaba en lo secreto con Dios. Y ahí le hablaron y le dijeron esta palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Zorobabel cuando él estaba en la presencia? Que hay momentos que hay momentos que las cosas se resuelven solo con su Santo Espíritu. Podemos arreglar las cosas. Es lo que Dios le estaba diciendo a Zorobabel. Que las cosas no se arreglan con fuerza, no se arreglan con ejércitos, sino que solo se arreglan con su presencia. Se arregla solamente con el Espíritu Santo. Se arregla solamente con una comunión con Él. Se arregla solamente en una intimidad con Él. Porque hay tantos problemas, situaciones, hermano, y en veces estamos orando y estamos luchando contra algo, hermano. Estamos poniendo nuestras fuerzas, estamos poniendo nuestra dedicación y todavía parece que las cosas se complican cada día más. ¿Por qué razón, hermano? Porque el Señor dijo que hay cosas que se resuelven solamente con el Espíritu. Por eso digo, no es con ejércitos. La palabra ejércitos en el hebreo significa Jail. Jail. Y esta palabra Jail significa fuerza de hombres. Fuerza de hombres. Significa recursos. Significa riqueza. Significa valor. Significa, hermano, capaz. Significa, hermano, armar. Que es lo que Dios estaba diciendo entonces, hermano, que hay cosas que no se arreglan con dinero, hermano, no se arreglan con bienes, no se arreglan con otro medio, ni se arreglan con poder, ni se van a arreglar, hermano, por ser muy sabio. No, hermano, no se arreglan con eso. No por eso vamos a vencer con las situaciones adversas. No por eso vamos a pelear, hermano, y vamos a salir vencedores. Hermano, aquí dice que el Señor le dijo a Zorobabel, mira, no es con ejército, no es con tus fuerzas, no es con tu sabiduría, no es con tu riqueza, no es con el valor de las ganas que tiene, no es con los recursos, no es con el dinero con el cual se puede vencer este problema, se puede salir adelante, no es. Le digo, es con mi presencia.
es en la intimidad. Pero ¿por qué Dios le estaba diciendo eso a Zorobabel? Y luego le dice, no es con fuerza. La palabra fuerza significa kuak. Y significa, hermano, significa ser firme, significa, hermano, ser capaz. O sea que también le demostró que no es por estar firme, que no es por serle que hermano, que todo el tiempo esté en la iglesia, que no es, hermano, por tener las fuerzas de luchar y tener las ganas. No, yo voy a pelear y yo voy a luchar y voy a firmarme más. No, hermano, acá dice que lo que el Espíritu dice no es porque tu valentía, no es porque siempre vas a estar luchando, no, hermano, porque cuando uno lucha con sus propias fuerzas, se llega uno a agotar. No es por tener fuerzas de seguir adelante lo que hace que nos salgamos vencedores, hermano. Lo que hace vencedores en las pruebas, lo que nos hace vencedoras de las adversidades. Podemos ser muy valientes, pero necesitamos la fuerza de Dios. Podemos ser muy luchones, pero necesitamos la fuerza de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo? No es con recursos, no es con tu sabiduría, no es con tu riqueza, no es con tu hermano, con tus bienes, ni es tampoco con tu firmeza, que te creas firme. Y no, dice el Señor, sino es con mi Santo Espíritu. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes en las luchas? ¿Qué es lo que nos mantiene con fuerza en las luchas? El Espíritu Santo. Por eso no nos cansamos de pelear, porque cuando alguien, hermano, lucha con sus propias fuerzas, se rinde, deja todo tirado, abandona todo, hermano, simplemente se hace a un lado. ¿Por qué? Porque se rindió. Se aleja de Dios, abandona a Dios, tira su privilegio, deja de servir a Dios, empieza a menguar sobre su vida. ¿Por qué? Porque ha estado luchando con sus propias fuerzas. Pero cuando el Espíritu de Dios está luche y luche y luche y luche, hermano, y nunca se cansa. ¿Por qué nunca se cansa? Porque el Espíritu Santo está en su vida. Porque ese hombre no está peleando con ejércitos, ese hombre no está peleando con fuerza, ese hombre está peleando, está luchando con el Espíritu de Dios, con el Santo y bendito Espíritu de Dios. Está luchando con la presencia, está luchando porque tiene intimidad para con Dios. Pero ¿qué es lo que estaba? ¿Cómo lo hacía Dios, hermano? ¿Qué es lo que hacía Zorobabel? Zorobabel estaba parado delante de un altar. Zorobabel estaba junto a un altar. Por eso cuando alguien se despega del altar, hermano, su vida empieza a decaer. Por eso que lo estaba diciendo el Señor, no te pegues de mi altar. Si tú te despegas del altar, hermano, él va a empezar a luchar con sus propias fuerzas, de tal manera que sus fuerzas se le acabaron. Por eso dice en el libro de Éxodo 29:43, allí me reuniré con los hijos de Israel, dice en el altar, y luego será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre ellos, entre los hijos de Israel, seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Qué es lo que nos está entonces enseñando? Que cuando no se debe, hermano, nosotros, el propósito de tener esa comunión íntima con el Señor era, hermano, que nuestra vida se santificara. Una vida santificada. ¿Para qué nos sirve a nosotros el altar? Para santificarnos. Por eso cuando no se santifica uno, cuando uno no tiene altar, hermano, no hay respuesta de Dios. Cuando uno no tiene altar, no hay respuesta de Dios, hermano. Depende de su sabiduría, depende de sus fuerzas, depende de sus medios, depende de lo que pueda. Pero porque uno debe de saber si tiene altar para con Dios. Uno debe de saber si somos un hombre que hacemos la voluntad divina. Porque altar significa hacer la voluntad de Dios. No significa orar. Orar no es tener una comunión, porque el Señor dijo, no por sus muchas oraciones van a ser escuchados. Quiere decir que no tenían comunión con Dios.
El hombre que tiene comunión con Dios es aquel que es obediente a la palabra. Por eso la oración y la palabra, el ayuno y la palabra, la alabanza, la palabra. Todo debe de ir la palabra y lo que sea. La palabra y lo que tenga que ver. La palabra y le añades. La palabra y le añades. La palabra y le añades. La palabra y el Espíritu. ¿Por qué? Porque, hermano, la importancia de tener esa comunión con el Señor, llevando una vida... En una vida de oración, hermano, el hombre que tiene una comunión con el Señor, la oración que lleva ese hombre, la comunión que lleva ese hombre, hermano, es una forma de santificación. Lo que podemos decir, hermano, que hay luchas que solo se hacen desde el ámbito de la santidad. Hay luchas que solo se pueden vencer, hermano, desde el ámbito de la obediencia, desde el ámbito del temor, desde el ámbito de estar pegado a la bendita palabra, que no se luchan con oración. Por eso aquellos hombres que fueron hermano, a expulsar demonios, aquellos discípulos, no pudieron expulsarlo porque el Señor le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Ellos fueron con la palabra y no pudieron, hermano, porque pensaron que por sus muchas palabrerías, por tener conocimiento de la palabra, el demonio iba a salir. No se dieron cuenta que cuando habla de la oración y la palabra, o del ayuno y la oración, tiene que ver, hermano, en una vida en santidad. ¿Cómo vamos a vencer muchas cosas? Muchas cosas se vencen en una vida en santidad, no por oraciones, no por tener dinero, no por tener recursos, no por tener fuerza suficiente vamos a poder vencer, sino que se necesita, para poder vencer ciertas situaciones adversas muy fuertes, se necesita tener una comunión con el Señor, tener tenido una vida en santidad, se necesita una vida dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que no se vencen. Por eso le dijeron, no es con tu ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Eso fue lo que entendió Zorobabel, que eso fue la palabra que Dios le dio a Zorobabel, estando delante de su presencia, porque Zorobabel estaba en el altar, en lo íntimo, en lo secreto. Tenemos que entender, queridos hermanos, que hay cosas que no se vencen porque sí. Se tienen que vencer por la presencia de Dios. Por eso tenemos que mirar, hermano, que el temor a Dios será siempre de aquellos que viven para hacer su voluntad. Por eso usted ve que cuando el Señor sube al monte de los olivos, 9 en Lucas 28, hermano, cuando fue a orar estaba, hermano, ahí se le aparecieron Moisés y Elías. Eso representa entonces, hermano, que se le apareció la palabra y el Espíritu. Cuando él fue a orar, se le apareció la palabra. Moisés es figura de la palabra, Elías es figura del Espíritu. Hermanos, hablaban con él. Estos son los dos ungidos que vio Zorobabel, que estaban en el altar. Vio la palabra y el Espíritu, por eso vino el Espíritu y le habló con la palabra y le dijeron, mira, no es con fuerza, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi presencia. Y ahí dicen en Lucas 9:28 que Dios le reveló los planes a mi Señor Jesús, lo que tenía que hacer en Jerusalén, lo que tenía que cumplir en Jerusalén. ¿Qué tanto poder tiene la palabra y el Espíritu Santo juntos, hermano? ¿Saben cuál es el poder de la palabra y el Espíritu Santo juntos cuando se fusionan y se hacen uno en la vida de un creyente? La santificación. La santificación tiene poder para derrotar gigantes, para librarnos del diluvio. Tiene el poder, hermano, de ciertas luchas fuertes, hermano. Solamente se van a vencer por medio, hermano, de la santidad. Por muchas que sean las situaciones, hermano, Dios tiene poder en el altar. El altar tiene poder, hermano. ¿Qué tanto poder tiene esa palabra? Tiene el poder de santificar, tiene el poder de que Dios esté en la vida de ese creyente, hermano. Por eso cuando el Espíritu, para que el Espíritu descienda, para que la presencia descienda sobre tu vida. Por eso la misma Escritura dice, hermano, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
¿Qué puede derrotarte? ¿Qué puede echarte abajo si Dios está en tu misma presencia? Hermano, por eso decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Siempre ese era su lenguaje de Elías, porque la presencia de Dios siempre estaba con él. ¿Por qué le iba siempre victorioso Elías? Porque la presencia de Dios estaba con él. ¿Cómo vencía Elías? Porque la presencia de Dios estaba con él. ¿Cómo vencía David? Porque la presencia de Dios estaba con él. Solo la presencia, la intimidad, hacía que las cosas se cambiaran y votaran para bien, hermano. Por eso, para poder enfrentar luchas y poder vencer situaciones humanas, situaciones espirituales, en veces el creyente está pasando por muchas pruebas, está luchando, hermano, pero te has puesto a pensar si esas luchas son con tus propias fuerzas. Te has puesto a pensar si esas luchas, hermano, son espirituales. Pero muchas veces cualquiera de las dos, hermano, son porque en vez de cuando Dios nos mete en una situación, ¿saben por qué pasan las cosas? Por no santificarnos. Porque hemos dejado el altar. Han dejado de tener una relación íntima con Dios Espíritu Santo. Pero ¿desde dónde Él miraba esas oraciones? Desde un lugar o un altar en ruinas. Por eso, como está nuestro corazón, así está nuestra vida. Por eso de la Escritura nos enseña Mateo que de la abundancia del corazón habla la boca. Una versión dice que de la manera como tú hablas, sabemos cómo tú eres. De la manera como sale nuestro corazón, así es realmente nuestra vida. Realmente como somos, así es realmente nuestra vida. Como la manera que hablamos, nos expresamos. Si usted se habla, ay, estoy mal, estoy arruinado, estoy perdido y yo me pasa esto, es su vida, eso es. No hay palabras que salgan que edifiquen, sino son palabras arruinadas. Palabras, hermanos, que en lugar de edificar destruyen. Han destruido, su corazón está destruido, su corazón está en ruinas, su altar, el altar, hermano, ¿qué representa el altar? El altar representa el corazón del hombre. El corazón está en ruinas. Está en ruinas, querido hermano. Una persona que no edifica, no se edifica a sí mismo, está en ruinas. Por eso no debemos estarnos quejando. Un corazón quejoso, un corazón que todo habla negativamente, es un corazón en ruinas. Pero al hombre aquel que está en la presencia y aún, hermano, está teniendo lucha, eso no quiere decir que esté en ruinas. Él le quiere decir que está parado en el altar y le dice, no uses tus fuerzas, no uses tus recursos, no uses tu valor. Es mi presencia, es mi espíritu que va a luchar contra todas esas adversidades. Es mi espíritu que va a luchar contra todo aquello que se levanta contra ti. Tú mantente orando, tú mantente en mi presencia, tú mantente en la obediencia, tú mantente en el temor, tú mantente en la santidad. Y el Señor, mientras tú estás luchando, estás metido con Él, hermano, Él está peleando por ti. Él está solucionando las cosas por ti. Pero en veces, hermano, ¿qué es lo que ha pasado? Que mucha gente, mucho creyente, hermano, su altar está en ruinas. Cree que con la oración, cree que, hermano, que porque ofrenda, que porque diezma, que porque sirve, que porque va todo el día a la iglesia, por eso lo va y tiene Dios la obligación. No, hermano, hay cosas que, a mí me dijo el Espíritu, hay cosas que no se resuelven con eso, sino solo con mi Santo Espíritu, con mi presencia. Yo dije, Dios mío, ¿cómo está nuestro altar para con Él? ¿Cómo está nuestra comunión íntima? La comunión es aquellos que son obedientes. La comunión son aquellos que se apegan a la palabra. La comunión aquellos son los que andan en santidad. La comunión es aquellos que, hermano, andan conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que agrada más al diablo, hermano, que a Dios. Porque aquel que deja de tener una relación íntima con Dios, hermano, y su vida se torna en ruinas, agrada más al diablo. Al diablo le gusta ver, hermano, que un hombre esté caído,
que un hombre esté apartado, que un hombre esté alejado, está contento, hermano. Está contento. Por eso el Señor, cuando se desciende el Espíritu Santo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo el día que fue bautizado, digo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Que digo, este es mi Hijo en el cual alegra mi corazón. Me pone contento ver a mi Hijo que me complace. Ese Hijo que se preocupa por agradarme. Ese Hijo que se preocupa por estar en mi presencia. Ese Hijo que se preocupa por buscarme. Dice, me pone alegre verlo. Hermano, pero Dios se enoja cuando ese creyente le da la espalda y le agrada más al diablo. Hace que el diablo lo vean contento, hermano. El hombre que no se levanta y no levanta lo arruinado, al diablo le causa alegría. Le causa alegría al ver a alguien caído, ver a alguien, hermano, que no arrega su altar, solamente ver los lamentos, los sufrimientos, las palabras negativas, hermano, hacen que al diablo le cause alegría. Por eso, hermano, por eso al diablo le gusta ver a una persona caída. Le gusta ver a una persona arruinada. Le gusta ver a una persona, hermano, que todo el tiempo se esté lamentando. Le gusta ver a una persona, hermano, que siempre, hermano, siempre esté con lamento, siempre esté quejándose, murmurando, siempre esté hablando palabras negativas. Eso es alegría para el diablo, es música para el diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso en Nehemías 8, en el versículo 10 dice, le digo, y di comer grosura y beber vino dulce y envía porciones a los que no tienen preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Dice, no entristezcáis, no estén tristes por el día del Señor, no estén tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué es lo que causa alegría? La presencia de Dios. ¿Qué nos da la fuerza? La presencia de Dios. ¿Qué nos da la victoria? La presencia de Dios. Pero cuando Él dice, no estén tristes, ¿por qué están tristes si Dios está con nosotros? Por eso el libro dice en el libro de Nehemías 4, versículo 1, dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo de piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra lo derribará. Si hubiera una zorra lo derribará. Oye pues nuestro Dios nuestro, que somos objeto de menosprecios, y vuelve el baldón y ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice, y el 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pues aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, dice que se edificaba el muro era reparado. Los muros edifican la obediencia, dispusieron su vida a ser obedientes. Dispusieron edificar el altar. Dispusieron edificar, decir, voy a edificar mi vida. Voy a dejar de ser negativo. Voy a dejar de ser, tener esa mentalidad de tristeza, esa mentalidad de derrotado, esa mentalidad de ruinas. Voy a quitarla de mi vida. Voy a proceder en obediencia a mi Dios. Eso es lo que dijo ellos, lo que decían ese pueblo. Tenían una mentalidad muy caída, una mentalidad muy negativa. Y dice que cuando ellos empezaron a edificar, empezaron a hablar palabras edificantes, palabras de fe, el muro empezó a edificarse.
Pues una persona, un creyente, cuando habla negativamente, que no, todo es negativo, le dice uno, es que tienes que hacerlo así. No, pero es que, mira, Dios te va, pídele perdón, pero es que no me va a perdonar. Y es que, mira, vuélvete al camino de Dios. No, ¿para qué? Hermano, es difícil. ¿Por qué? Porque su corazón está en ruina, todo lo que había edificado está en ruina. Porque una zorra le echó abajo su altar. Una zorra le echó abajo su altar. Una zorra le echó abajo un altar. Dijo Zambalá, y todavía el mundo espiritual dijo, no, a ese con una cosita lo echas abajo. Ahorita le hacemos que se le arruine su vida. Y por eso dice que ellos no terminaron de edificar el muro. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Decía, no, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a decir? ¿Para qué voy a servir? Dice, y hagamos cesar su obra. Se terminó su obra. Un creyente sin altar y sin espíritu está arruinado porque no está la presencia de Dios en su vida. Ha detenido ese camino y ha detenido lo que Dios había empezado, la obra, el ministerio, algún propósito que tenía Dios en su vida, lo detuvieron. Se detuvo en su vida. ¿Por qué? Hay gente que tiene llamado, hermano. Dios los usa. Pero prefieren por una locura echar abajo todo lo que Dios estaba construyendo alrededor de su vida. Prefirieron tirar todo lo de Dios, hermano, y vivir una vida arruinada, una vida sin edificación, una vida sin ánimo, en una vida sin presencia. Prefirieron eso, hermano, y estaban luchando por sí solos. ¿Por qué? Porque su altar está arruinado. Y yo estoy orando, y yo estoy clamando, y tú sabes, Señor, que yo siempre te he servido. Tú sabes, Señor, que yo siempre te he dado lo que me has pedido. Tú sabes, Señor, que yo he diezmado. Tú sabes, Señor, que no te he negado nada. Y tú sabes, empiezan a recordarles las fuerzas, empiezan a recordarles el ejército. Y le digo al Señor, no, eso no se resuelve ni con lo que has dado, ni lo que has hecho, ni tampoco se resuelve con oraciones, porque tu altar está arruinado. ¿Qué estaba diciendo? Tú y yo ya no tenemos comunión. Tú y yo ya no platicamos. La pregunta es, hermano, ¿desde cuándo no platicas con Él? ¿Desde cuándo tú no platicas con Él? ¿Desde cuándo tú no le alegras el corazón a Dios? ¿Usted cree que una persona negativa, hermano, una persona que siempre va, su lenguaje no es de edificación, decir positivo, vamos para adelante porque Dios está conmigo, vamos para adelante porque nuestro Dios siempre nos respalda, y mire lo que estamos haciendo, no hay que echarnos para atrás, hay que seguir adelante? Hermano, ¿desde cuándo tú no platicas con Él? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Está en ruinas? ¿O estás parado delante del ángel del Señor, diciéndote, hey, es con mi presencia? Porque de la manera como hablamos, así está nuestro altar, así está nuestro corazón. Y dice que cuando ellos empezaron a hablar, a edificar, a decir palabras de edificación, palabras positivas, empezaron ellos a edificar su altar. Empezó a cambiar su corazón, empezó ellos a edificar, hermano, y Dios empezó a moverse, el Espíritu Santo empezó a moverse, y empezó de nuevo que lo que habían dejado lo volvieran ellos a edificar y continuar su camino. Por eso el Señor, cuando vino sanando toda dolencia, vino perdonando todo pecado. Decía, levántate y toma tu lecho y anda. No detengas tu camino, no detengas tu camino. Hay gente que quiere, hermano, ánimo, hermano. La palabra ánimo, acá dice que tuvieron ánimos para continuar. Y la palabra ánimo, ¿quieres que Dios te anime? ¿Quiere que un hermano te anime? ¿Quiere que nosotros te animemos para que sigas adelante? Hermano, créeme que no es darte por tu lado, sino que ánimo significa levántate y anda. Esa es la palabra ánimo. Eso significa ánimo. Levántate, échale ganas, sigue, ponte a cuentas, pídele perdón a Dios, arrepiéntete.
A eso se le llama la palabra ánimo. Ánimo no es tocar los sentimientos y a este, ay, sí, vuelve, no, vuelve hermano, no, arrepiéntete, no, mira, Dios va a hacer cosas contigo, no, pero es que no. Ay, a veces dan ganas, hermano, de verdad, te lo digo, de que yo a veces pierdo la paciencia. ¿Por qué? Porque por más que le está diciendo, dice que la Escritura, que por qué no hacían caso a Moisés, dice que por la congoja de espíritus que había en ellos. Era tan duro lo que ellos creían más a las cosas que les pasaba que a lo que Dios decía sobre ellos. Al Espíritu Santo no lo quieren oír. Y está uno por eso. ¿Quieres escuchar el ánimo de Dios? Levántate y anda. Pídele perdón a Dios y vuelve a casa. Mira, toma lo que es tuyo. Levántate, porque eso es lo que Dios estaba diciendo. Edifica, cambias tu lenguaje. Ponte en pie. Pero ellos siempre eran negativos en sus palabras. Y todo, no. Y es que le están buscando siempre a lo positivo, le están buscando algo negativo. Eso es una vida arruinada. No tienen altar para con Dios. No tienen altar para con Dios. Su hermano, ¿qué es lo que pasó qué es lo que estaba pasando, hermano? Que por eso dice que una pequeña zorra, una locura, los hizo echar abajo. Una locura, una pequeña zorra. ¿Qué significa la pequeña zorra? Una pequeña locura puede arruinar el altar. Una pequeña locura puede arruinar el altar, hermano. Puede hacer que se venga abajo. O sea que las cosas, cuando no se hacen con sabiduría, cuando no se hacen temor, se viene abajo un altar. Por eso en Eclesiastés 10 versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura. Al que es estimado como sabio y honorable, el corazón del sabio está en mano dice a su mano derecha, mas el corazón del necio a su izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Diciendo, soy sabio, pero haces lo contrario. Soy sabio, pero hablas como necio. Soy un hijo de Dios, pero te comportas como un gentil. Y Dios está conmigo, pero ay, me pasa esto, ay, no sé qué hacer. Eso es necedad. La versión Nuestro Pueblo dice, Proverbios dice: un solo error echa a perder muchos bienes, una mosca muerta echa a perder un perfume, un poco de necedad pesa más que la sabiduría y la gloria. La mente del sabio piensa rectamente, la mente del necio piensa torcido. El falta de seso va por el camino llamando necios a todos. Si el que manda se enfurece contra ti, tú no dejes tu puesto, pues la calma sana errores graves. ¿Qué dice? Si alguien se levanta contra ti y manda a enfurecerte, por eso dice que Sanballat y Tobías eran gente que enfurecían a otros, hermano, y esto los desanimaba. Dice: es que me enfurece, es que me molesta, pero de acá dice: no hagas una locura. ¿Cuál es la locura? No dejes tu puesto, no dejes el altar, no quites tu pie de donde estás parado, porque ese error, esa locura te va a costar. ¿Qué le iba a costar? Iba a perder la sabiduría, iba a perder la unción, iba a ser un frasco útil donde se derramaba el Espíritu Santo. Iba también, hermano, a perder la gloria, o sea, el respaldo de Dios. Si el que manda se enfurece contra ti, tú no dejes tu puesto. Tú no dejes el altar. Tú no dejes la presencia de Dios. Tú no dejes la comunión con Dios. Porque ese error te va a causar grandes problemas. ¿Cuáles? La sabiduría, la unción, el frasco. Tú eres un frasco, eres un vaso. La gloria, el respaldo, la honra que tú le dabas a Dios se va a acabar. Descuidan su altar por un error, por una locura. Porque alguien les molestó, porque todo les molesta, porque no te parece.
y echar abajo todo lo que es del Espíritu Santo, todo lo que había en el altar. Todo lo que había en el altar lo echas abajo por una locura. ¿Y por qué se desatan tantos problemas? Porque hay gente que piensa que voy a orar, voy a ir a la iglesia, yo diezmo, yo sirvo. De nada les sirve cuando hay una situación espiritual, hermano. No se resuelven con dinero, no se resuelven con fuerzas, no se resuelvan, hermano, con situaciones, con cosas externas. Se resuelven, hermano, con la presencia, se resuelvan con el Espíritu Santo, se resuelve con una comunión con Él, se resuelve, hermano, estar junto del Señor. ¿Qué perdieron? Una locura les costó que les quitaran la sabiduría. Ya no eran sabios, eran necios. Les quitaron la unción. Ya no tenían la gracia. Ya no tenían la gracia para enseñar. Les quitaron el frasco, ya Dios ya no los usaba. Les quitaron la gloria, dejaron de honrar. Cuando la gente que deja de honrar empieza a faltarle el respeto. Tenían llamado, tenían, Dios los usaba, hermano, y dejaron de hacerlo por una pequeña locura. ¿Cuándo? Porque perdieron la comunión con el Señor. Esto es lo que debían, esto fue lo que echaron abajo, la zorra. Una locura. Se quedaron sin Dios en sus vidas y sin nadie que los ayude. Hermano, pues ¿sabía usted que necesitamos ser más locos que David? Más locos que Abraham, más locos que Moisés, que Noé, que nuestro Señor, que Jesús, que Gedeón. Hermano, porque la locura de ellos no era la locura. ¿Sabe usted, hermano, que cada uno de ellos, David, hermano, para cuando enfrentó a Goliat, ¿sabe usted, hermano, que para poder enfrentar a Goliat, él tenía un altar? Dice en 2 Samuel 24:25, él había edificado un altar. Y que él peleaba porque Dios estaba ahí con él. Tenía una situación fuerte, tenía un Goliat enfrente de él. Hermano, una situación adversa, una situación espiritual, una situación de lucha. Porque hay gente que está luchando con las situaciones espirituales. Y solamente lo espiritual se tiene que luchar con lo espiritual. No lo podemos arreglar con ninguna cosa externa. Si lo que estamos pasando hoy son una situación espiritual, no lo puedes arreglar sin tener comunión con Dios. La mayoría de la gente tiene problemas, aunque parezca ser que son situaciones adversas, terrenales, enfermedades, hermanos, terrenales. En realidad su problema es espiritual, porque no tienen comunión, no tienen altar, está arruinada. David, hermano, a pesar de un hombre que tenía un hombre imperfecto, él tenía un altar con Dios. De tal manera que derrotó a un Goliat, venció a un Goliat, porque él edificaba siempre un altar a Dios. Moisés también, hermano, contra ese pueblo que murmuraba, que lo quería matar y que se rebelaba, hermano, pero él en medio de eso, veían cómo él entraba al tabernáculo, hermano, y veían cómo la gloria de Dios se derramaba sobre Moisés, hermano, porque era un hombre manso, y a pesar de que todos se levantaban contra él, Moisés era manso. ¿Por qué? Porque entraba siempre al altar a una comunión íntima con el Señor. Y él salió vencedores. Él salió vencedor, hermano. ¿Quién es el que va a vencer y que realmente Dios va a respaldar? Hermano, aquel que tiene comunión con Dios. No se trata de que quién gana en palabras. No, hermano, porque es lo que quería hacer Goliat con David. A ver quién ganaba en palabra para meterles miedo. Y por eso David no discutió con Goliat, sino le dijo: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Yo vengo con la presencia de Dios. Si no me interesa platicar contigo. Moisés, con toda la murmuración y la rebelión que se levantaron contra él, dijo: a mí no me interesa todas esas cosas, yo voy a seguir adelante porque la presencia de Dios está conmigo. Abraham, cuando se levantó, Sodoma y Gomorra se levantaron a querer quitarles a la familia de Abraham, hermano. Cuando se levantaron todo ese tipo de pecados, Abraham levantaba altar y dijo: a mí no me interesa lo que ustedes hagan, yo voy a seguir adelante porque la presencia de Dios está conmigo. Noé, hermano, a pesar de que todo el diluvio, a pesar de que todos menospreciaban la palabra, a pesar de que él les hablaba y la gente estaba en contra de él, hermano,
Noé seguía adelante porque la presencia de Dios estaba con él. Porque Noé levantó altar, eso dice en Génesis 8:20. Todos ellos, ante alguna situación, nunca se apartaron de Dios, nunca se alejaron de Dios. ¿Por qué, hermano? Y a pesar de las adversidades y situaciones adversas que estaban ellos luchando, hermano, ellos nunca dieron un paso para atrás. Ellos siguieron en su camino. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estaba con ellos, porque tenían altar para con Dios. Elías, hermano, cuando se enfrentó a Baal, a los profetas, a los seres demoníacos, a los falsos, hermano, falsas doctrinas, luchas, hermano, contra eso, él no se volteó, dijo, ya me voy a retroceder porque aquí puro carnal hay. No, dijo yo, siga adelante porque vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías edificaba un altar. ¿Qué es lo que los hacía vencedor a ellos cuando tenían ese tipo de situaciones? El altar. Ellos estaban enfrentando luchas, pero ¿dónde lo estaban ellos enfrentando? Ellos, mientras las luchas las tenían, ellos estaban en el altar. Ellos tenían una comunión con Dios mientras ellos doblaban rodilla, mientras ellos buscaban quedar bien con Dios, buscaban agradar a Dios. El Padre estaba peleando por ellos. Gedeón, hermano, cuando estaban, digo, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa? Él estaba peleando contra los madianitas guardando el grano. Pero dice la escritura, hermano, que Gedeón edificaba un altar. Y dice que, hermano, que ellos edificó por cuanto, vean lo que dice, que hermanos, ellos, sus madianitas, llegaron y derribaron el altar. Saben que el diablo lo que busca es derribar el altar para que alguien caiga en ruinas. Por eso envía problemas, situaciones, para que se venga abajo su altar. Se necesita estar loco en medio de una lucha, como para decir con ese ánimo, pero si te estás muriendo no importa, el ánimo nadie me lo quita, el ánimo, porque el ánimo y el gozo es la fuerza que Dios me da, es la fuerza, es la presencia de Dios que siento del Espíritu Santo, porque no son mis fuerzas, sino es la fuerza y es el poder de Dios operando en mí. Por eso podemos decir libremente, por eso podemos decir en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas para vencer, todo lo puedo en Cristo que me da el poder. Todo, soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué somos? Porque Él es el vencedor, porque Él es el que está conmigo. Mi Señor Jesús, hermano, con todo el mundo encima, con todos los azotes, latigazos, las adversidades, nunca se echó para atrás y digo, a esto yo no los quiero volver a ver, a esto los desprecio, a esto no, digo el Señor. Tienes que tener comunión con los hermanos, tienes que tener comunión con el Espíritu, tienes que tener comunión con la palabra, hermano. Entonces saldrás vencedor, que tiene poder, es la comunión íntima con los hermanos, tiene poder, la comunión, hermanos, intimidad con el Señor, sí, hermano, porque el gozo nunca se nos quita de nuestra vida. Se necesita estar loco, que en medio de ciertas situaciones, hermano, nosotros tengamos ese gozo, ese ánimo. ¿Por qué? Porque estamos en medio del altar del Señor. Estamos luchando, no estamos luchando nosotros contra nadie. Es el Espíritu Santo, hermano. Por eso el altar significa la comunión con el Señor. Esa relación íntima. Por eso, hermano, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Por eso la palabra reparar el altar, hermano, significa restaurar. Significa, hermano, sellar las grietas donde nada nos desanime, nada nos eche para atrás. Hermano, cierra las grietas. Estaban enfrentando adversidades, hermano, pero tenemos que reparar el altar. Reparar el altar significa cierra las grietas, restaura tu vida, empieza de nuevo, repara lo roto. Repara lo roto. Elías, ¿qué es lo que hizo, hermano? Reparó el altar. Cuando reparó el altar, ¿qué es lo que sucedió? El Espíritu Santo descendió. La presencia de Dios descendió.
Hay cosas que no se luchan, ni con oración, ni con que vayas a la iglesia. Hay cosas que se resuelven. Todas las cosas espirituales de nuestra vida se resuelven con la presencia de Dios. Gedeón, David, Abraham, mi Señor Jesús, ellos no perdieron la cabeza. En medio de todas esas luchas, se mantenían con la locura de Cristo, se mantenían con la locura de la presencia. Porque allá le dijeron, no luches con fuerzas, no luches con economía, no luches con naciones, tú adora a Dios. Tú mantente fiel, tú obedece. Y Dios, hermano, derrotaba a sus enemigos. Por eso dice el Señor que al que venciere, le daré de comer. Hermano, usted ve que todo en Apocalipsis hay 7 declaraciones de el que venciere, el que venciere, el que venciere. El que venciere, ¿por cómo vencimos? En el altar. En el altar, hermano. ¿Quieres que las cosas se compongan? ¿Quieren las cosas Dios te ayude? Pregúntate cómo está tu altar. ¿Cómo está tu relación íntima con Dios? Y cuando tú tienes una relación íntima con Él, mira, hermano, las cosas se resuelven, pero tú nunca dice aquí, pero acá dice que el propósito de esto era que dice, pero no quites, pero tú no dejes tu puesto, pues la calma sana errores graves. Una pequeña locura hizo que dice que se enfureciera el enemigo. Dice, se enfurecieron en contra de ti, todos estaban en contra de ti. Pero dice aquí, pero tú no dejes tu puesto, pues la cálmate, sana errores graves, evita errores graves. Una pequeña locura hará una locura de hacerle caso a las personas, de estar pendientes de la vida de las personas. Es que me voy de la iglesia porque fulanito me dijo algo, y porque me hizo algo, y porque esto, no, hermano. No. Y dejas todo tirado. Es un error grave, es una locura. Es una locura, hermano. Vuelve al camino de Dios, arrepiéntete, pone a cuentas con el Señor, sírvele, hermano, y medita en tu corazón que hay cosas que se resuelven solamente con la presencia de Dios, que se resuelven solamente en la santidad, en la obediencia, en el temor a Dios. Que Dios te bendiga donde quiera que esté. Le mandamos un saludo a los hermanos, todos aquellos que estuvieron en esta mañana. Revisa tu corazón, revisa tu altar cómo está. De la abundancia del corazón habla la boca. Ellos dicen que cuando empezaron ellos a hablar palabras edificantes, a darle la razón al Espíritu, su corazón empezó a edificarse, a fortalecerse, a llenarse de la presencia. Y es cuando vemos que Dios, hermano, a pesar se necesita estar loco, que en medio de todo el mundo en contra de muchas situaciones adversas, nuestro corazón no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque Dios está en nuestras vidas. Hermano, pelea con la presencia. Lucha con la presencia, pero nunca dejes tu puesto, porque vas a cometer un gran error. La sabiduría, la unción, lo útil, la gloria y la honra se van. Es lo que consiguió el enemigo con eso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ayúdanos a compartir, querido hermano. Ayúdanos a compartir la palabra. Ayúdanos, hermano, a darle like a la página. A aquellos hermanos que nos miran, les mandamos un saludo. Hermano, les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Estaremos llevando una palabra de bendición. Estaremos, hermano, en un culto general, hermano. Acompáñanos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. A Cerrito, aquí por Santa Isabel. Que Dios me los bendiga. Vuelve a casa, hijo de Dios. Ponte a cuentas. Pídele perdón a Dios. Vuelve a casa. Pídele perdón a Dios por esas locuras. Ponte a cuentas y verá que el Espíritu de Dios, y repara ese altar, esa comunión con Él, y verás cómo Dios vuelve el gozo, vuelve la victoria, vuelve poder a nuestra vida. Que Dios te guarde. En el nombre de Jesús te pedimos que el Espíritu de Dios descienda sobre ti mañana. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.